Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Este es un momento especial donde repasamos la lección siguiendo el estilo o siguiendo el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver lógicamente con motivación, exploración, aplicación y creatividad. Estamos juntamente con el profesor Leandro Cuadros, quien nos acompañará para los comentarios de la lección. Bienvenido, profesor Leandro. Gracias, pastor, es un placer. Rápidamente vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe y nos acompañe en este estudio. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Queremos ser orientados, guiados por ti. Abre nuestro corazón y danos entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a la primera parte de nuestro bosquejo de la lección de esta semana. El título es La salvación, la única solución. La primera parte del bosquejo es la motivación. Hay un líquido que los aborígenes de la selva, especialmente que viven en las márgenes del río Amazonas, usan para poder curar sus heridas. Me refiero a la sangre de grado. La sangre de grado es usada o fue usada y está siendo usada por las personas que tienen dificultades de usar una medicina y sale de la corteza de un árbol y allí hacen caer estas gotas que son colocadas en las heridas y fácilmente son curados rápidamente por los efectos curativos naturales de la sangre de grado. De otra manera no tendrían otra medicina, es la única medicina natural que ellos tienen en la selva. Mi pregunta es, ¿cuál es la única medicina que nosotros tenemos para el problema del pecado? La salvación en Jesús. Ese será el tema que tocaremos en la lección de esta semana. El tema o el foco es la salvación ofrecida por Jesús es suficiente para resolver el problema del pecado. Vamos a pasar rápidamente a la segunda parte del bosquejo, que es la exploración del texto. Entramos rápidamente a la exploración del texto y nosotros vamos a definir esta parte en 3 puntos. La naturaleza del pecado, la provisión de Dios para el problema del pecado y finalmente la aceptación es esencial para resolver el problema del pecado. Vamos a la primera parte, que es la naturaleza del pecado. ¿Cómo es que es la esencia? ¿Cómo es que es la naturaleza del pecado? La Biblia habla, pastor, que pecado es mucho más que errores, es una condición interna para el mal. Jeremías 17:9 habla que engañoso es el corazón más que todas las cosas. La Biblia está diciendo que el pecado es una condición interna que me lleva a practicar el mal. Y habla del corazón, ¿no? Sí. El corazón no es un asunto que yo tengo, sino que soy, evidentemente. Salmo 51:4 habla que nosotros nacimos en pecado. Entonces el salmista indica que el pecado es realmente una condición que acompaña a la persona desde su nacimiento. Es una condición interna para el mal que no tiene solución externa. Solamente una persona divina, una acción externa sobrenatural puede cambiar mi naturaleza interna. Entonces somos pecadores natos, ¿no? Exactamente. Y naturalmente cometemos pecados. El mal no es un ente que está volando de un lugar para otro. El mal es la naturaleza misma del corazón del hombre, ¿no? Si el diablo, que es un ser personal, se utiliza de nuestra naturaleza para tentar derrotarnos en nuestra vida. Entonces imagínense, nosotros teniendo una naturaleza mala y aún separados de la ayuda divina, el diablo viene con banquetes de ofrecimientos y fácilmente la naturaleza corre tras los ofrecimientos del diablo y allí viene la perdición.
Es eso lo que dice la Biblia acerca de la naturaleza del pecado. ¿Cuál fue la provisión entonces que Dios proveyó para el problema del pecado? Interessante, pastor, que a Bíblia habla em 1 Pedro 1, 18 a 20, que Jesucristo foi destinado por Deus para morrer por lo pecado de la humanidade. Para morir, ¿no? Morir. E em Gênesis 3, 21, podemos perceber que Adão e Eva, nossos primeiros padres, tiveram a oportunidade de conhecer o plano de salvação em Cristo, quando eles aceitaram as vestimentas de Deus. Eles estavam entendendo que uma pessoa tinha que morrer em lugar deles. E eles puderam entender um pouquinho do plano de salvação através de Jesucristo. Um substituto foi muito importante para que eles obtivessem o perdão de Deus. Então, mais ou menos assim, o ser humano estava condenado à morte porque pecou. Sim. Entonces Dios provee una solución. En vez que tú mueras, alguien va a morir en vez de. Entonces simbólicamente el cordero murió. Exatamente. Para vestir con justicia al injusto. Dios le coloca las pieles de cordero en el cuerpo de Adán y Eva. Y así ese cordero muerto se constituye en una salvación eventual para el ser humano. Entonces, nosotros no tenemos que preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros, sino por lo que Dios piensa de Jesús, porque estamos cubiertos o detrás de la justicia de Jesús. Más o menos. La salvación, pastor, no es por las obras. Nuestros primeros padres hicieron hojas para cubrirem su cuerpo. Isto es salvación por las obras. Pero Dios habló así, no. No solucionó. La solución es mía, no de ustedes. Pieles de corderos, ¿no? Y ahí estaba representado Jesús. ¿Qué importancia tiene la aceptación del ser humano del ofrecimiento de la salvación? Esa es una pregunta importante. ¿Será que eso es básico, fundamental para la salvación? ¿O es que Dios impone la salvación a todo el mundo? Juan 3,16 habla, pastor, que la salvación es un regalo de Dios para las personas que aceptaren la salvación. Dios no hace una obligación para la salvación, pero el deseo de un gran Padre amante es la presencia de sus hijos con Él. Entonces es fundamental aceptarlo, ¿no? Fundamental. No es apenas saber que Dios existe, que Él quiere salvarme, sino la criatura tiene que aceptar el don de la salvación. Es lindo ver 1 Tesalonicenses 2:10 que dice, ¿no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? ¿Recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Hay que recibir, ¿no? Hay alguien que toca la puerta. Sí, la Biblia habla que Jesucristo es la verdad. Juan 14:6. La ley de Dios es la verdad también. Salmo 19:7. El Espíritu Santo es la verdad. Juan 16:13. Algunas personas no tienen una aceptación buena del Espíritu, creen que el Espíritu es apenas una fuerza, pero eso es una blasfemia, porque hacer una rejeición al Espíritu, un rechazo, ¿no? Un rechazo al Espíritu es lo mismo que blasfemar contra Dios, no es aceptar la verdad. Tenemos que aceptar toda la verdad de la Biblia para que la verdad pueda cambiar nuestra naturaleza. Aceptar toda la verdad. Toda la verdad de la Biblia. Todo lo que Dios promete, cumple. Y todos sabemos que si Dios promete la salvación, Él va a cumplir, pero necesitamos aceptar. Vamos a pasar a la tercera parte del bosquejo, que es la aplicación. ¿Será que nosotros seremos culpados por tener una naturaleza pecaminosa? ¿Cuál será el criterio para el juicio del pecador? Em Juan 3,16, pastor, poderemos estudar que a crença, a fé em Jesucristo e também como resultado do cambio de Deus, a obediência
a los mandamentos de Dios são o critério para o juízo. Hebreo 8:10 habla que o propósito do Espírito é escrever a palavra de Deus em mi coração. Ahora, si yo nací con la naturaleza, ya soy pecador, yo no tengo la culpa, ¿no? Yo no escogí ser pecador. Mi culpa é hacer pasar el rechazo de la salvación. No tengo la culpa de tener mi naturaleza pecaminosa, pero mi culpa viene a mí cuando rechazo a Jesucristo. Cuando no acepto la salvación, el remedio. Exacto. Y entonces muero en mi propio pecado, mi propia enfermedad. Vamos a pasar rápidamente a la última parte, que es la creatividad. Reconocemos entonces que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Reconocemos también que hay un remedio, que Dios proveyó un remedio, su justicia. Reconocemos también que esa justicia está al alcance de todos. Si es que hay alguien que nació con problemas graves, sin papá, con alguien que no cuidó bien y entonces se formó mal, el carácter fue destruido en sus primeros años, en fin,